que es presidente de la Asociación de Agencias de Medios, Rafael Llopis, que es director de Marketing y Gestión Comercial de Sogecable, que no sé si será uno de esos dos grupos, a José Miguel Sánchez Guitián, que como sabéis es el asesor de comunicación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. En esta última parte lo que vamos a hacer es hablar sobre lo que ya se ha comentado anteriormente y que cada cual exponga su personal teoría sobre si las agencias de medios necesitan un nuevo modelo, si están en mercado, si no están en mercado y demás. Yo, por entrar van a hablar entre ellos, yo no voy a limitar su conversación, vamos a tener como unos 3/4 de hora, si veo que la cosa decae, pues ya pinchamos un poco. Pero van a tener como 3/4 de hora de conversación entre ellos y luego después vamos a abrir el último cuarto de hora a las preguntas del distinguido público. Entonces vamos a empezar, y yo, por entrar en materia, preguntaría, que hemos hablado mucho de cambios de modelo, Hugo nos ha hecho una exposición de lo que están haciendo, Carmen ha entrado vigorosamente en defensa de las agencias, y yo diría, desde mi posición, que siempre he estado en medios, pero me ha tocado muchas veces hacer de director de publicidad de anunciantes, desde los medios, simplemente si las agencias empezaran a cobrar al anunciante en vez de cobrar a los medios, si eso no sería ya un cambio. Pregunta. Yo creo que es el cambio. Yo creo que también, pero bueno. No, es un poco lo que hemos hablado antes. Creo que yo pienso que ese sería el cambio real, ¿no? O sea, la agencia, yo entiendo que debe ser el auténtico socio del anunciante, que el anunciante, al exigir, y ha exigido siempre, y si va a seguir exigiendo una serie de servicios que conllevan, pues lógicamente conlleva la dedicación de recursos económicos, etcétera, tiene que pagar por lo que la agencia le está suministrando, ¿no? Y esto en este país no ha sido así nunca. Y no es que me queje de ello, bueno, me quejo como medio, ¿no? Que somos realmente quien remuneramos a la agencia, pero que creo que mucha culpa de esto la tiene el propio anunciante. Y, perdóname, Miguel, y mucha culpa de esto la tiene la misma administración que la tenemos aquí presente. Porque yo que estoy absolutamente de acuerdo con tu exposición, luego a la hora de los concursos, eso no se transfiere a los concursos, ¿no? Y hay unas exigencias y hay unos que hacen que lógicamente las agencias pues tengan que generar los ingresos de otra manera, ¿no? Y de esa manera lógicamente es de los medios, que no hay otra. Yo creo, no sé si sabéis que Sogecable es 4 Digital Plus, así lo comento un poco por reforzar ese concepto. Hay una circunstancia bastante curiosa y cachonda, y es que nosotros remuneramos a las agencias y luego te piden un esfuerzo en precio por favor, tienes que hacer un esfuerzo en precio para este anunciante y tal. Entonces es bastante curioso. Yo diría, y voy a ser bastante duro, yo diría que las agencias de medios, y hablo en calidad también de ex director de marketing y new business de agencia de medios, no lo paso peor en mi vida. No sé, no lo paso peor. Ha tragado. Eso sí, no lo pasé peor en mi vida, no solo por el presidente, sino por... que no era de mi grupo. Sino por la situación. Lo que quería decir era lo siguiente. O sea, hay una máscara que se pone la agencia de medios y que de cara al exterior efectivamente pues todo se intenta arreglar, y una realidad que es que cuando llegas a ganar una nueva cuenta vale todo. Eso es lo que nosotros percibimos. Cuando digo vale todo, digo que creo que las agencias de medios tienen una potencia, un talento, unos recursos absolutamente brutales y unas redes internacionales brutales, y no tienen lo que hay que tener para ponerlo en valor. Y eso creo que es así y es incontestable. Porque, y de la misma manera que Accenture, que Boston Consulting Group, que cualquiera de estas empresas que ganan tantísimo dinero asesorando, vosotros no lo hacéis, y claramente es el área de actuación donde, en mi opinión, debería situarse. ¿Cómo hacerlo? Pues macho, con un par de reaños. Pero claro, ¿voy a ser yo el primero que lo voy a hacer como agencia de medios y luego va a venir la otra agencia de medios por detrás para decir, bueno, y entonces pierdo yo esa posición? No os atrevéis, y perdona.
Y digo, y creo que... Y luego yo como he estado 27 años, en mis 30 años, 27 he estado en ese lado de la mesa. Y por... Lo del rojo es del calor. No, y entender que es muy complicado. A mí, yo en esta mesa tengo 3 asociados, o sea, 3 jefes, son tanto medios como agencias de medios, y evidentemente hace más difícil todavía mi negocio. Pero por lo menos AIMC es un foro donde todos se reúnen y todos colaboran en financiar este invento que es AIMC. Yo solo por puntualizar una cosa, o sea, evidentemente la remuneración, los servicios que da la agencia de medios fundamentalmente tiene que estar pagado por quien lo recibe, pero también hay una parte de ese servicio que es un añadido para aquellos que están en el otro lado de la balanza. Es decir, evidentemente intermediar con 13, 15 o en los procesos que se están dando ahora, incluso menos, con esas unidades de Grupo M, unidades de concentración de compra, evidentemente es un servicio de garantía, de intermediación y una serie, probablemente conceptos muy antiguos, pero conceptos que evidentemente a los medios da un valor y que también tiene que tener un precio. Claro. Por entender lo que es la política del negocio, no es simplemente que lo que pagaba, esto es la ley de los vasos comunicantes, probablemente hasta ahora la proporción está así, no sé si tiene que ser la inversa, pero tanto una parte como la otra, que ambas reciben servicios desde la agencia de medios, tienen que remunerar por esos servicios. Y solo por meter una cuña, porque a mí también, aunque llevo 3 años y pico fuera del negocio en las agencias de medios, el oír la exposición de José Miguel me había cambiado absolutamente el chip. Pensé que estábamos en otra realidad desde la administración, porque realmente yo creo que el gran hándicap que han tenido siempre las agencias de medios en los procesos concursales eran esos requerimientos que entiendo que están basados probablemente en una ley concursal que probablemente se tiene que ser reformada, pero ha sido el gran hándicap tradicional en la situación, ese peso que al menos en el 51%, si no recuerdo mal, lo tiene que dar un concepto económico, marca mucho cómo es el concurso. Aquí probablemente tengamos que aprender todos de ejemplos como existen en el mercado británico, en el que una organización sumida a la administración, profesionalizada, realmente da otro tipo de conceptos y otro tipo de valores a los concursos de la administración. Si me permitís una cuña sobre lo que dices, eso se ha intentado en España, José Miguel. Lo que pasa es que en la administración cada ministro quiere tener su presupuesto para utilizarlo como él quiera. Y aunque en mi anterior empresa, en Grupo Consultores, estuvimos haciendo una consultoría de buenas prácticas, pero es muy difícil implantarlo. Muy difícil implantar una unidad que dependa de la administración, pero que no sea administración y que técnicamente asesore. Yo no sé cómo lo ves eso, José Miguel, porque además se tiene que ir pronto y... No, yo creo que estáis dando con claves interesantísimas. Yo después de responderte eso voy a intentar también soltar una pequeña bomba incendiaria. Otra más. Vamos a ver, la administración en sí no lo veamos como un ente único. Yo, por ejemplo, cada día, desde mi responsabilidad más es de vigilancia, soy más un auditor y consultor para los diferentes estadios que en mi ministerio confluyen, como puede ser energía a través del Instituto LIDAE, como puede ser comercio a través del ICEX, por ejemplo, y de las políticas comunicativas del exterior, como es Tour España. Yo creo que es uno de los claros ejemplos de cómo se tiene que hacer un concurso dentro de la administración, ¿no? Aunque gane quien gane, siempre va a haber un pero, porque a mí no me preguntaban, ¿pero quién ha ganado? Y yo, el claim, I need Spain. Dice, ¿pero quién ha ganado? Digo, I need Spain, hemos ganado todos. No, ¿pero quién es la agencia? Querían, o sea, la gente no, cuando me preguntaban profesionalmente, no estaban esperando que yo les dijera qué es lo mejor que habíamos elegido en un tribunal desde un punto de vista especializado. La gente me preguntaba quién era la agencia que había ganado. Ah, claro, han ganado esto porque es que estos tienen muchos amigos dentro. Entonces, la realidad que yo vivo no tiene nada que ver con eso. La realidad que yo vivo es que hay hay un presupuesto publicitario dentro del IDAE, hay un presupuesto publicitario dentro del ICEX,
y no hay un presupuesto publicitario dentro del ministerio como tal. Entonces la administración central está muy bien localizado donde está. Indignaciones sí que tengo, y os manifiesto una. La campaña de publicidad de 45 millones de euros exterior de España, las dos agencias que mejor quedaron, una presentó un beneficio del 0,01%, 28.000 euros. Entonces, yo hablo del hombre invisible basado en eso. No, yo no tengo como administración un beneficio. Lo que tengo muy claro es que hay una agencia que no me está diciendo la verdad. Pero como las que se presentaron al concurso, porque la siguiente era un 0,03, 150.000 euros de beneficio sobre 45 millones. Hombre, uno, macho, que ya tiene sus años y se da cuenta que eso no... Entonces, yo no puedo hablar con las agencias, lo que me pasa es que la doble cara que estabais diciendo es verdad. Es que hay una cara que es la que habla contigo y otra cara que es la que levanta el teléfono y habla con los medios. Y mi bomba, ¿qué pasa si los medios se unen y le presentan al Estado que no puedan presentarse agencias de medios a la administración sin previamente haber ellos certificado que esa agencia lo que ha presentado es verdad? Porque claro, si tú presentas un descuento como el que me dijo Carmen, que hay en un... Me dice, yo es que te presento un descuento del 95%, no has ganado, pero vas a ganar. Y luego vas y llamas al medio y le dices, oye, que te voy a pagar 5 euros por la página. Y lo malo es que los medios dicen sí. ¿Qué pasa si ahora los medios se unen y como les va mal económicamente, ¿por qué no? Dice, dice, no se puede presentar al Estado si yo no he dicho que lo que ellos han presentado es verdad. O sea, que a mí cuando me venga la agencia, yo digo, ¿está certificado por los medios? Y entonces me dice, no, entonces no te la admito. ¿Tú sabes lo cómodo que es para el Estado que esos trabajos vengan hechos? Eso es una bomba incendiaria. Lo que pasa es que los medios lo tienen mejor porque se unen. Se unen y además van con una propuesta. Y el Estado, vuelvo a decir, le interesa llegar a los ciudadanos. El intermediario no le interesa al Estado. Realmente tenemos que ser más que intermediarios. Y cuando hay muchas cosas que he dicho aquí, me las he dicho a mí mismo, no a vosotros, me las he dicho a mí mismo. Yo, cuando acabe este periodo político, no sé si será mañana o si será el mes que viene o dentro de 2 años, estaré ahí sentado. Pero es también el momento de decir, no esperéis que la administración en tipo Kennedy, ¿qué es de lo mío? Porque yo he escuchado discursos, gente por la mañana, que están quejándose de los presupuestos generales del Estado, y por la tarde, delante de mí, han dicho, oye, ministro, ¿qué es de lo mío? Dice, pero no íbamos a reducir presupuestos. Pero lo suyo que no se lo toque. Entonces, mi bomba incendiaria os la dejo aquí, y también aprovecho para daros las gracias. Nuestra conversación no va a acabar nunca, Carmen. La trasladaremos a cualquier otro foro. Y además que me siento orgullosísimo, primero de haber compartido yo más años, ella menos, somos de la misma generación. Somos de la misma generación, de la misma clase, y cuando uno se conoce con 18 se conoce para toda la vida igual. Incluso alguno que no me atrevo a señalar porque se conserva estupendamente. Mil gracias a todos y sobre todo que ya empecemos a pensar en el tercer foro. Gracias. Por alusiones, Carmen. Si me permitís, y siento que se vaya José Miguel, aunque ya lo charlaré con él. A ver, yo creo que estamos hablando todo el tiempo de poner en valor el trabajo que hacemos. Nosotros no hacemos un valor de intermediación. Me gustaría explicarlo y se lo explicaré. Cuando nosotros tenemos un concurso público, en este caso, pero pasa a muchos privados, la primera subasta es la comisión de agencia. Entonces, o pagamos realmente, y vuelvo a insistir, por el trabajo que realizamos, o es muy difícil. Que si lo que tenemos que hacer las agencias de medios es no ir ninguna a ese concurso, pues posiblemente, ojalá, estamos hablando corporativistas, pero como además fuera de la asociación tenemos otro tipo de agencias, pues es complicado. Para que lo sepáis, lo que no lo sabéis, cuando vamos a un concurso,
Las agencias de medios ya ni preguntamos al medio lo que tenemos que poner, porque entonces si no, no competiríamos. Y además, porque nos dais las mismas condiciones y además muchas veces ni nos las dais. Con lo cual, arriesgamos en ese concurso, porque está muy bien el 95%, pero del 95%, del 90%, del coste que sea, yo estoy arriesgando parte del coste de mi compañía y eso es un riesgo real que asumo como compañía, ¿vale? Entonces, yo creo que, vamos a ver, llevamos hablando, obviamente, la tecnología está cambiando, los consumidores están cambiando, absolutamente todo. La crisis financiera que hemos sufrido en este momento hace que cambiemos. Esto no va a volver a ser lo que era antes, ¿vale? Llevamos 2 años de una crisis económica y que ha afectado al sector publicitario, y cuando digo al sector publicitario, digo a los sectores con los que nosotros trabajamos, a la banca, a la automoción, a la alimentación, al consumo. Y obviamente esto va a cambiar, pero no solamente va a cambiar con el consumidor, es que yo creo que el modelo de negocio va a cambiar. Cuando todo iba bien, pues bueno, pues todos estábamos un poco más relajados, las agencias, los medios, los anunciantes, pero ahora las cosas no van bien. Entonces, cada vez estamos presionando más en el precio. Yo el año pasado, y perdonadme que ahora no hablo como presidenta de la asociación, sino como directora general de una agencia de medios, con mi gente. Cuando a mí me vienen con el 95% de descuento, y entiendo que el anunciante no lo entiende, ¿y el coste por 1000? ¿Cuál es el coste por 1000 del 95? Porque yo ya no sé cuál es la tarifa. He perdido. ¿Cuál es el coste por 1000 de la prensa? Y dentro de la prensa, que me está ofreciendo un soporte y otro soporte. Entonces, yo creo que esta crisis y esta situación lo que hace es que cambiemos el modelo de negocio. Desgraciadamente ahora hay más clientes, tenemos más transparencia, tenemos que decirlo. Cada vez hay más transparencia en las operaciones que hacemos y tenemos que pagar por ese servicio. Y vuelvo a insistir, y perdonadme que sea tan reiterativa, creo que las agencias de medios tenemos mucho camino por hacer, pero estamos muy bien preparadas para hacerlo. Vuelvo a decir, creo que las arquitecturas están. ¿Qué necesita un arquitecto? Tener el presupuesto y tener la inversión para poderlo llevar a cabo. Si desde luego volvemos a sentarnos y volvemos a hablar del precio, hundimos al medio y nos hundimos a nosotros. Y desde luego no vamos a evolucionar. El cambio de negocio tiene que estar ahí. Porque todo lo demás del consumidor es lo mismo. A ver, nos hemos adaptado cuando había una televisión a cuando entraron las privadas. Que cuando entraron las privadas entraron en internet. ¿Que hemos cometido errores? Posiblemente. ¿Que hemos creado agencias digitales y agencias de medios? Pues sí, ahora estamos integrando. No han sido todas las compañías. En una compañía como la mía hemos integrado, y estaba Carlos entonces de director general, hemos integrado desde el principio. Pues han sido mecanismos diferentes. Es un medio tan sumamente nuevo. A mí nadie me puede decir ahora que en redes sociales, por muy especialistas que se sean, ya sabemos todo lo que está pasando. No, tenemos en Facebook 8 millones de usuarios diarios que hacen lo que quieren. Entonces no es tan fácil saber eso. Y yo no sé además si Facebook, que hoy tiene 8 millones, mañana nace otra cosa y se me han ido todos, porque desde luego no es un medio. Es un sitio donde ir, donde conectarme. ¿Que hago campañas de display también? También. Pero no es un medio, es un sitio que está ahí. Y puede haber otros. Y tendremos que ir evolucionando. Pero desde luego, para esa evolución, creo que hay 2 cosas, y estoy totalmente de acuerdo con Carlos, además lo iba a decir. Creo que hay una parte de los anunciantes, y puede ser la administración pública o cualquier otro anunciante. Que es presidente de la Asociación de Agencias de Medios, Rafael Llopis, que es director de Marketing y Gestión Comercial de Sogecable, que no sé si será uno de esos 2 grupos, a José Miguel Sánchez Guitián, que como sabéis es el asesor de comunicación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. En esta última parte lo que vamos a hacer es hablar sobre lo que ya se ha comentado anteriormente y que cada cual exponga su personal teoría sobre si las agencias de medios necesitan un nuevo modelo, si están en mercado, si no están en mercado y demás. Yo, por entrar van a hablar entre ellos, yo no voy a limitar su conversación, vamos a tener como unos 3/4 de hora, si veo que la cosa decae, pues ya pinchamos un poco. Pero van a tener como 3/4 de hora de conversación entre ellos y luego después vamos a abrir el último cuarto de hora a las preguntas del distinguido. Entonces vamos a empezar, y yo, por entrar en materia, preguntaría, que hemos hablado mucho de cambios de modelo, Hugo nos ha hecho una exposición de lo que están haciendo, Carmen ha entrado vigorosamente en defensa de las agencias, y yo diría, desde mi posición, que siempre he estado en medios, pero me ha tocado muchas veces hacer de director de publicidad de anunciantes, desde los medios,
simplemente si las agencias empezaran a cobrar al anunciante en vez de cobrar a los medios, si eso no sería ya un cambio. Pregunto. Yo creo que es el cambio. Yo creo que también, pero bueno. No, Sí. no, es un poco lo que hemos hablado antes. Creo que yo pienso que ese sería el cambio real, ¿no? O sea, la agencia, yo entiendo que debe ser el auténtico socio del anunciante, que el anunciante, al exigir, y ha exigido siempre, y si va a seguir exigiendo, una serie de servicios que conllevan, pues lógicamente conlleva la dedicación de recursos económicos, etcétera, tiene que pagar por lo que la agencia le está suministrando, ¿no? Y esto en este país no ha sido así nunca. Y no es que me queje de ello, bueno, dejo como medio, ¿no? Que somos realmente quien remuneramos a la agencia, pero que creo que mucha culpa de esto la tiene el propio anunciante. Y, perdóname, Miguel, y mucha culpa de esto la tiene la misma administración que la tenemos aquí presente. Porque yo que estoy absolutamente de acuerdo con tu exposición, luego a la hora de los concursos, pues eso no se transfiere a los concursos, ¿no? Y hay unas exigencias y hay unos bueno, pues que hacen que lógicamente las agencias pues tengan que generar los ingresos de otra manera, ¿no? Y de esa manera lógicamente es de los medios, que no hay otra. Yo creo, no sé si sabéis que Sogecable es 4 y Digital Plus, así lo comento un poco por reforzar ese concepto. Hay una circunstancia bastante curiosa y cachonda, y es que nosotros remuneramos a las agentes y luego te piden un esfuerzo en precio por favor, tenéis que hacer un esfuerzo en precio para este anunciante y tal. Entonces es bastante curioso. Yo diría, y voy a ser bastante duro, yo diría que las agencias de medios, y hablo en calidad también de ex director de marketing y new business de agencia de medios, no le pasó peor en mi vida. No sé, no lo pasó peor. Ha tragado. Eso sí. No lo pasé peor en mi vida, no solo por el presidente, sino por... Que no era en mi grupo. Sino por la situación. Lo que quería decir era lo siguiente. O sea, hay una máscara que se pone la agencia de medios y que de cara al exterior efectivamente pues todo se intenta arreglar, y una realidad que es que cuando llegas a ganar una nueva cuenta vale todo. Eso es lo que nosotros percibimos. Cuando digo vale todo, digo que creo que las agencias de medios tienen una potencia, un talento, unos recursos absolutamente brutales y unas redes internacionales brutales, y no tienen lo que hay que tener para ponerlo en valor. Y eso creo que es así y es incontestable. Porque, y de la misma manera que Accenture, que Boston Consulting Group, que cualquiera de estas empresas que ganan tantísimo dinero asesorando, vosotros no lo hacéis, y claramente es el área de actuación donde, en mi opinión, debería situarse. ¿Cómo hacerlo? Pues, macho, con un par de reaños. Pero claro, ¿voy a ser yo el primero que lo voy a hacer como agencia de medios y luego va a venir la otra agencia de medios por detrás para decir, bueno, y entonces pierdo yo esa posición? No os atrevéis, y perdona. Y digo, y creo que... Y luego yo como he estado 27 años, en mis 30 años, 27 he estado en ese lado de la mesa, y por... Lo del rojo es del calor, ¿no? Y entender que es muy complicado. A mí, yo en esta mesa tengo 3 asociados, o sea, 3 jefes, son tanto medios como agencias de medios, y evidentemente hace más difícil todavía mi negocio. Pero por lo menos AIMC es un foro donde todos se reúnen y todos colaboran en financiar este invento que es AIMC. Yo solo por puntualizar una cosa, o sea, evidentemente la remuneración, los servicios que da la agencia de medios fundamentalmente tiene que estar pagado por quien lo recibe, pero también hay una parte de ese servicio que es un añadido para aquellos que están en el otro lado de la balanza. Es decir, evidentemente intermediar con 13, 15 o en los procesos que se están dando ahora, incluso menos, con esas unidades de Grupo M, unidades de concentración de compra, evidentemente es un servicio de garantía, de intermediación y una serie, probablemente conceptos muy antiguos, pero conceptos que evidentemente a los medios da un valor y que también tiene que tener un precio. Claro. Por entender lo que es la política de negocio, no es simplemente que lo que pagaba, esto es la ley de los vasos comunicantes, probablemente hasta ahora
la proporción está así, no sé si tiene que ser la inversa, pero tanto una parte como la otra, que ambas reciben servicios desde la agencia de medios, tienen que remunerar pues los servicios. Y solo por meter una cuña, porque a mí también, aunque llevo 3 años y pico fuera del negocio en las agencias de medios, el oír la exposición de José Miguel me había cambiado absolutamente el chip. Pensé que estábamos en otra realidad desde la administración, porque realmente yo creo que el gran hándicap que han tenido siempre las agencias de medios en los procesos concursales eran esos requerimientos que entiendo que están basados probablemente en una ley concursal que probablemente se tiene que ser reformada, pero ha sido el gran hándicap tradicional en la situación, ese peso que al menos en el 51%, si no recuerdo mal, lo tiene que dar un concepto económico, marca mucho cómo es el concurso. Aquí probablemente tengamos que aprender todos de ejemplos como existen en el mercado británico, en el que una organización sumida a la administración, profesionalizada, realmente da otro tipo de conceptos y otro tipo de valores a los concursos de la administración. Si me permitís una cuña sobre lo que dices, eso se ha intentado en España, José Miguel. Lo que pasa es que en la administración cada ministro quiere tener su presupuesto para utilizarlo como él quiera. Y aunque en mi anterior empresa, en Grupo Consultores, estuvimos haciendo una consultoría de buenas prácticas, pero es muy difícil implantarlo. Muy difícil implantar una unidad que dependa de la administración, pero que no sea administración y que técnicamente asesore. Yo no sé cómo lo ves eso, José Miguel, porque además se tiene que ir pronto y todo. No, yo creo que estáis dando con claves interesantísimas. Yo después de responderte eso voy a intentar también soltar una pequeña bomba incendiaria. Otra más. Vamos a ver, la administración en sí no lo veamos como un ente único. Yo, por ejemplo, cada día, desde mi responsabilidad más es de vigilancia, soy más un auditor y consultor para los diferentes estadios que en mi ministerio confluyen, como puede ser energía a través del Instituto LIDAE, como puede ser comercio a través del ICEX, por ejemplo, y de las políticas comunicativas del exterior, como es Tour España. Yo creo que es uno de los claros ejemplos de cómo se tiene que hacer un concurso dentro de la administración, ¿no? Aunque gane quien gane, siempre va a haber un pero, porque a mí no me preguntaban, ¿pero quién ha ganado? Y yo, el claim, I need Spain. Dice, ¿pero quién ha ganado? Digo, I need Spain, hemos ganado todos. No, ¿pero quién es la agencia? Querían, o sea, la gente no, cuando me preguntaban profesionalmente, no estaban esperando que yo les dijera qué es lo mejor que habíamos elegido en un tribunal desde un punto de vista especializado. La gente me preguntaba quién era la agencia que había ganado. Ah, claro, han ganado esto porque es que estos tienen muchos amigos dentro. Entonces, la realidad que yo vivo no tiene nada que ver con eso. La realidad que yo vivo es que hay hay un presupuesto publicitario dentro del IDAE, hay un presupuesto publicitario dentro del ICEX, y no hay un presupuesto publicitario dentro del ministerio como tal. Entonces la administración central está muy bien localizado donde está. Indignaciones sí que tengo, y os manifiesto una. La campaña de publicidad de 45 millones de euros exterior de España, las dos agencias que mejor quedaron, una presentó un beneficio del 0,01%, 28.000 euros. Entonces, yo hablo del hombre invisible basado en eso. No, yo no tengo como administración un beneficio. Lo que tengo muy claro es que hay una agencia que no me está diciendo la verdad. Pero como las que se presentaron al concurso, porque la siguiente era un 0,03, 150.000 euros de beneficio sobre 45 millones. Hombre, uno macho que ya tiene sus años y se da cuenta que eso no... Entonces yo no puedo hablar con las agencias, lo que me pasa es que la doble cara que estabais diciendo es verdad. Es que hay una cara que es la que habla contigo y otra cara que es la que levanta el teléfono y habla con los medios. Y mi bomba, ¿qué pasa si los medios se unen y le presentan al Estado que no puedan presentarse agencias de medios a la administración sin previamente haber ellos certificado que esa agencia lo que ha presentado es verdad?
Porque claro, si tú presentas un descuento como el que me dijo Carmen, que hay en un... Me dice, yo es que te presento un descuento del 95%, no has ganado, pero vas a ganar. Y luego vas y llamas al medio y le dices, oye, que te voy a pagar 5 euros por la página. Y lo malo es que los medios dicen sí. ¿Qué pasa si ahora los medios se unen y como les va mal económicamente, ¿por qué no? Dice, pues dice, no se puede presentar al Estado si yo no he dicho que lo que ellos han presentado es verdad. O sea, que a mí cuando me venga la agencia, yo digo, ¿está certificado por los medios? Y entonces me dice, no, entonces no te la admito. ¿Tú sabes lo cómodo que es para el Estado que esos trabajos vengan hechos? Eso es una bomba incendiaria. Lo que pasa es que los medios lo tienen mejor porque se unen y además van con una propuesta. Y el Estado, vuelvo a decir, le interesa llegar a los ciudadanos. El intermediario no le interesa al Estado. Realmente tenemos que ser más que intermediarios. Y cuando hay muchas cosas que he dicho aquí, me las he dicho a mí mismo, no a vosotros, me las he dicho a mí mismo. Yo, cuando acabe este periodo político, no sé si será mañana o si será el mes que viene o dentro de 2 años, estaré ahí sentado. Pero es también el momento de decir, no esperéis que la administración en tipo Kennedy, ¿qué es de lo mío? Porque yo he escuchado discursos, gente por la mañana, que están quejándose de los presupuestos generales del Estado, y por la tarde, delante de mí, han dicho, oye, ministro, ¿qué es de lo mío? Dice, pero no íbamos a reducir presupuestos. Pero lo suyo que no se lo toque. Entonces, mi bomba incendiaria os la dejo aquí, y también aprovecho para daros las gracias. Nuestra conversación no va a acabar nunca, Carmen. La trasladaremos a cualquier otro foro. Y además que me siento orgullosísimo, primero de haber compartido yo más años, ella menos, somos de la misma generación, somos de la misma generación, de la misma clase, y cuando uno se conoce con 18 se conoce para toda la vida igual, incluso alguno que no me atrevo a señalar porque se conserva estupendamente. Mil gracias a todos y sobre todo que ya empecemos a pensar en el tercer foro. Gracias. Por alusiones, Carmen. Si me permitís, y siento que se vaya José Miguel, aunque ya lo charlaré con él. A ver, yo creo que estamos hablando todo el tiempo de poner en valor el trabajo que hacemos. Nosotros no hacemos un valor de intermediación. Me gustaría explicarlo y se lo explicaré. Cuando nosotros tenemos un concurso público, en este caso, que pasa a muchos privados, la primera subasta es la comisión de agencia. Entonces, o pagamos realmente, y vuelvo a insistir, por el trabajo que realizamos, o es muy difícil. Si lo que tenemos que hacer las agencias de medios es no ir ninguna a ese concurso, pues posiblemente, ojalá, estamos hablando de corporativistas, pero como además fuera de la asociación tenemos otro tipo de agencias, pues es complicado. Para que lo sepáis, lo que no lo sabéis, cuando vamos a un concurso, las agencias de medios ya ni preguntamos al medio lo que tenemos que poner, porque entonces si no, no competiríamos. Y además, porque nos dais las mismas condiciones y además muchas veces ni nos las dais. Con lo cual, arriesgamos en ese concurso, porque está muy bien el 95%, pero del 95%, del 90%, del coste que sea, yo estoy arriesgando parte del coste de mi compañía y eso es un riesgo real que asumo como compañía, ¿vale? Entonces, yo creo que, vamos a ver, llevamos hablando, obviamente, la tecnología está cambiando, los consumidores están cambiando, absolutamente todo. La crisis financiera que hemos sufrido en este momento hace que cambiemos. Esto no va a volver a ser lo que era antes, ¿vale? Llevamos 2 años de una crisis económica y que ha afectado al sector publicitario, y cuando digo al sector publicitario, digo a los sectores con los que nosotros trabajamos, a la banca, a la automoción, a la alimentación, al consumo. Y obviamente esto va a cambiar, pero no solamente va a cambiar con el consumidor, es que yo creo que el modelo de negocio va a cambiar. Cuando todo iba bien, pues bueno, pues todos estábamos un poco más relajados, las agencias, los medios, los anunciantes, pero ahora las cosas no van bien. Entonces, cada vez estamos presionando más en el precio. Yo el año pasado, y perdonadme que ahora no hablo como presidenta de la asociación, sino como directora general de una agencia de medios, con mi gente. Cuando a mí me vienen con el 95% de descuento, y entiendo que el anunciante no lo entiende, y el coste por mí,
¿Cuál es el coste por 1000 de 95? Porque yo ya no sé cuál es la tarifa. He perdido. ¿Cuál es el coste por 1000 de la prensa? Y dentro de la prensa, que me está ofreciendo un soporte y otro soporte. Entonces, yo creo que esta crisis y esta situación lo que hace es que cambiemos el modelo de negocio. Desgraciadamente ahora hay más clientes, tenemos más transparencia, tenemos que decirlo. Cada vez hay más transparencia en las operaciones que hacemos y tenemos que pagar por ese servicio. Y vuelvo a insistir, y perdonadme que sea tan reiterativa, creo que las agencias de medios tenemos mucho camino por hacer, pero estamos muy bien preparadas para hacerlo. Vuelvo a decir, creo que las arquitecturas están. ¿Qué necesita un arquitecto? Tener el presupuesto y tener la inversión para poderlo llevar a cabo. Si desde luego volvemos a sentarnos y volvemos a hablar del precio, hundimos al medio y nos hundimos a nosotros. Y desde luego no vamos a evolucionar. El cambio de negocio tiene que estar ahí. Porque todo lo demás del consumidor es lo mismo. A ver, nos hemos adaptado cuando había una televisión a cuando entraron las privadas. De cuando entraron las privadas entraron en Internet. ¿Que hemos cometido errores? Posiblemente. ¿Que hemos creado agencias digitales y agencias de medios? Pues sí, ahora estamos integrando. No han sido todas las compañías. En una compañía como la mía hemos integrado, y estaba Carlos entonces de director general, hemos integrado desde el principio. Pues han sido mecanismos diferentes. Es un medio tan sumamente nuevo. A mí nadie me puede decir ahora que en redes sociales, por muy especialistas que se sean, ya sabemos todo lo que está pasando. No, tenemos en Facebook 8 millones de usuarios diarios que hacen lo que quieren. Entonces, no es tan fácil saber eso. Y yo no sé además si Facebook, que hoy tiene 8 millones, mañana nace otra cosa y se me han ido todos, porque desde luego no es un medio. Es un sitio donde ir, donde conectarme. ¿Que hago campañas de display también? También. Pero no es un medio, es un sitio que está ahí. Y puede haber otros. Y tendremos que ir evolucionando. Pero desde luego, para esa evolución, creo que hay dos cosas, y estoy totalmente de acuerdo con Carlos, además lo iba a decir. Creo que hay una parte de los anunciantes, y puede ser la administración pública o cualquier otro anunciante, que tiene que quitarse el velo, que tiene que pagar por el servicio que tiene, como se hace en cualquier otro sector. Me gustaría que supierais una agencia de medios la inversión que hace en herramientas, y la inversión que hace en talento, y la inversión que hace en las fuentes. Las fuentes son carísimas. IMC no simplemente se sostiene sola, ¿no? Se sostiene con el pago de los medios, con el pago de las agencias, ¿vale? Y eso, si no lo cobramos, no funciona, es que no va a funcionar. Y por otro lado, creo que hacemos una labor de intermediación con el medio, que no es tanto si el medio se agrupa y va directamente al anunciante. Es que nosotros, volveríamos a hablar de las distribuidoras, que cuando éramos brokers de comprar anuncios, bueno, pues si volvemos ahí, pero es que no estamos ahí. Yo, perdóname, creo que en la trayectoria que llevo y en los 20 y pico años que llevo, es que ha evolucionado mucho. Tenemos mucho que ofrecer. Y además financieramente a los medios os damos garantía, porque nosotros somos los que estamos corriendo el riesgo de la garantía del anunciante. Estamos asumiendo eso, estamos asumiendo una labor de intermediación con un montón de personal para hacerla. Y eso creo que tiene una remuneración. Y además el volumen creo que tiene una remuneración. Será este el único sector que el volumen no tenga una remuneración. Otra cosa será donde nosotros queramos llevar ese volumen. Desde luego debe de tenerla. Pero si no cambiamos ese modelo de negocio entendido de esa forma, pues bueno, volveremos a tener este foro dentro de varios años y estaremos en el mismo sitio, nada más que obviamente lo que sí habrá cambiado seguro es ese 50% digital de gente, las multipantallas que las tenemos ya, otra serie de cosas. Pero seguiremos con el mismo modelo de negocio exactamente como lo tenemos ahora. Yo quería, por si no te importa, por tocar el tema de Facebook y ya no atacar tanto, no entrar tanto en los territorios económicos, no sé si sabéis que por primera vez en Estados Unidos Facebook ha ganado a Google esta semana. A ver, nosotros desde la televisión tenemos una visión, y cuando decía antes que el 45% de la inversión se seguía manteniendo en televisión, no lo decía sacando pecho, sino porque hay unos discursos en los gurús, me gusta el término gurú, y antes lo del 45% lo decía a colación de un estudio del Grupo M que decía que el 20% de la inversión, que solo el 20% de la inversión que dejaba de tener Televisión Española se iba a quedar en televisión. Bueno, pues ahora me gustaría que saliera, no sé si José Luis se ríe, que saliera un estudio diciendo qué tanto por ciento de la inversión de Televisión Española se ha quedado en la televisión, porque nos quedaríamos bastante alucinados. También aquellos estudios, uno de los comentarios que también se ha hecho es: los jóvenes ya no ven la televisión. No es verdad. El mayor consumo de jóvenes de la televisión se está produciendo en este momento.
ahora mismo. Es más, empresas como Antena 3, como mencionaba Dani, se están posicionando claramente en ese territorio, con física o química, con el internado, o sea, mujeres, hombres y viceversa en las mayores de crecimiento. O sea, hay un posicionamiento de los jóvenes clarísimo. Nosotros lo que creemos que va a ocurrir es lo que tú acabas de decir, el concepto, no sé si está de acuerdo José Luis, el concepto de las 3 pantallas, el famoso C3, como dicen los americanos. Nosotros en Sogecable ya tenemos el I+, que es el PVR, el famoso PVR, que graba la publicidad, que ves la televisión de otra manera, y eso es así, se ve la televisión de otra manera. Yo soy, mira que me gusta la tele y me gusta la publicidad, pero te grabas las series, pasas la publicidad, la ves cuando quieres. Lo que va a pasar es que lo que va a primar es el contenido. Y meterse en Facebook o meterse, pero vamos a ver, si lo que no quieren los de Facebook, toda la gente que está en ese sitio, o en Twenty, lo que no quieren es que les molestes, bajo ningún concepto. Entonces, lo que yo no sé ya desde la perspectiva publicitaria es cómo vamos a ser capaces de hacerlo, porque es una intromisión. O sea, es como si tú estás con la pandilla de tus amigos y de repente llega alguien de fuera a decir, oye, ¿vais a ir esta noche a mi bar de copas? ¿Y quién eres? Pues, ¿tú quién coño eres? A mí me vas a decir dónde tengo que ir, porque son así. Antes José Miguel hablaba de yo tengo 4 hijos, y es verdad. O sea, la de 15, multiconsumo total, multitask, ve el internado y tal, ahora está de moda los protegidos, todas quieren ver los protegidos, lo ven por internet, si no es sábado, lo tienen clarísimo, si no es sábado lo ven en la TDT. Eso es en lo que yo creo que tenemos que debemos trabajar todos, en eso y en clarificar también cómo se pone en valor todo eso estructuralmente. ¿Y cómo afecta eso? Y yo voy con uno de mis temas favoritos, a la medición, y cómo lo van a medir las agencias de medios y cómo los anunciantes van a tener claro que están realizando una inversión rentable, porque las medidas que tenemos ahora tendremos que evolucionarlas. No digo cambiarlas, tirarlas, destruirlas, pero habrá que hacer algo para poder medir todo ese tema. Por ejemplo, aquí a mi lado está José Luis Santas. La gente que lee el periódico en papel probablemente sea parte de la gente que lo lea en digital, parte, pero eso es, en una campaña es público de ABC, por ejemplo, o no es público, ¿cómo lo vais a medir? O tú, por ejemplo, con los canales de pago, con toda la línea que tenéis en Sogecable de producción propia dentro de canales de pago. ¿Cómo vamos a poder medir eso y cómo las agencias van a responsabilizarse delante de sus clientes? ¿Qué tendencias hay? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer algo? ¿No vamos a hacer nada? Vamos, lo que estás diciendo, yo es que creo que el futuro de un medio como el que represento en su mayor parte, porque sabéis que aparte de prensa pues tenemos otros medios, pero el futuro del medio es el propio valor de la marca, ¿no? Y la marca de un periódico, me da igual del Correo, del País o del ABC, es tan válida en papel como en Internet. Y Internet es una plataforma multimedia. Entonces, yo creo que el concepto de medio separado, etcétera, se va a terminar o se va a acabar en muy breve tiempo. Y nuestro valor es el valor de nuestras propias marcas y de la capacidad que tengan, la capacidad prescriptiva que tienen las marcas, la capacidad que tienen de atraer a esos lectores, a esos usuarios que van a leer, que van a visionar, porque van a visionar en un futuro y van a interactuar con el propio soporte, ¿no? Con el propio medio. Entonces yo creo que eso es algo que va a ir evolucionando y que va a ocurrir en un futuro cercano, ¿no? Hablabas del TiVo y de que es algo que está llegando y que nuestros hijos, yo también tengo 3, fíjate que son montones, y además en esas edades que son multimarcas, que prefieren ver la serie en la red, pero se la conectan a la televisión para no ver los anuncios, etcétera. Es que es algo, vamos, yo lo vivo, ¿no? O sea, al final convivimos, como decía José Miguel, con el hombre de la vara o el hombre de la vara con José Mota y poco más, y con el partido de fútbol del Madrid, ¿no? Fuera de eso, cada uno hace su consumo propio en un medio distinto. Hay más equipos. Claro, sí. Que ver Madrid. Parte de la Real Sociedad. Pero vamos, pero yo creo que el futuro, las marcas, aquellos marcas que han estado durante tantos años en nuestro mercado,
pues van a seguir, como medio publicitario, teniendo incluso mucho más valor, porque va a ampliar mucho el espectro y porque se va a poder llegar a ellas de otra manera que no es con la simple página, que será el display de internet, sino que será con el vídeo, con el contenido, con múltiples posibilidades que se nos abren. ¿Y cómo lo medimos? De todas formas, ahí ¿Por qué se va a sacarlo? Yo te digo cómo lo voy a pagar. no, es que bueno, en primer lugar, una cuña publicitaria. El único soporte hoy en día, estudio, investigación, y vuelvo al concepto de cross-media, que da un dato de lector ABC y lectorabc.es o elpaís.com, es el Estudio General de Medios. Es el único medio. Es un estudio estratégico, evidentemente para Internet no es la moneda de cambio, pero da perfiles y da duplicaciones y da cómo se acerca y cómo se aproxima en un concepto de marca tradicional o la extensión de esa marca tradicional en el soporte online. Volviendo al tema de las métricas, desgraciadamente al final todos acabamos hablando de lo mismo. De la medición es algo que está muy relacionado con la financiación, es decir, qué es lo que el mercado, qué es lo que la industria publicitaria, qué es lo que los medios de comunicación están dispuestos a poner para solucionar y en qué momento están dispuestos a ponerlo y qué retorno esperan a cambio. O sea, lo digo por una cosa y por poner un ejemplo muy concreto que tiene que ver con las tres pantallas y que tiene que ver con la evolución del medio de televisión. Como he dicho antes, desde hace 18 años somos auditores del sistema de audiometría y pongo ejemplos muy sencillos. Y algunos no solo eran problemas financieros, algunos son problemas políticos. Es decir, por ejemplo, la medición de invitados en el sistema actual de audiometría está resuelto desde hace muchos años. De hecho, está recogido y no reportado. ¿Por qué no se reporta? Porque políticamente, en un momento determinado, controversias e intereses y falta de consenso bloqueó ese proceso. El tema de la medición no en simultáneo, sino en sistemas de grabación y luego visionado tardío, es un tema que tecnológicamente DNS, Kantar, perdón, ahora, con ese nombre tan bonito que se han puesto ahora, Kantar lo tiene resuelto hace mucho tiempo. El tema es poner los recursos para que ese sistema vaya adelante y, en segundo lugar, políticamente establecer una norma para que diga que internado que se ve en directo o en diferido, en cuánto tiempo de diferido se incorpora como audiencia. Porque definitivamente no es un capítulo que pueda estar abierto sine die. Por ejemplo, los holandeses en un momento resolvieron este tema y establecieron una norma que la audiencia del internado holandés de turno, pues es a la audiencia en directo, más una semana adicional en cualquier sistema que dé visionado en diferido. Estados Unidos es 3 días. Y en Estados Unidos, al final son componentes técnicos, componentes políticos, pero por debajo de todo está el aspecto financiero, el aspecto de... Hasta ahora es cierto que el sistema de audiometría, el foco de lo que mide, es decir, audiencia de televisión en hogar tradicional, en aparato tradicional y por miembros estables del hogar, pues es un sistema que hasta ahora ha dado o ha reportado una audiencia del 90 y tantos % del consumo real de la televisión. Esa tarta tan gorda cada vez se va haciendo más pequeña, porque es cierto que la tripantalla, básicamente el PC, meto otra cuña publicitaria, el único instrumento que ha dado información, y así lo incorporamos con el monomedia de televisión hace ya un año, sobre consumo real de televisión en aparato tradicional, PC y móvil, ha sido desde el EGM. Evidentemente la penetración de estas dos últimas pantallas en un momento que era suficientemente marginal para que por decisión de la industria de momento se suprimiera ese dato, pero existe. Y lo metimos en su día más que nada porque el EGM, entre otras cosas, aparte de ser en IMC de auditores, el EGM es referencial para establecer el panel de audiometría. Te quiero decir, al final en todas estas filosofías, no son filosofías, es dinero. Es dinero y recursos, y cuando el mercado cree que es el momento para invertir en investigación en función de que consideren que el retorno que van a conseguir es el adecuado. Yo, un poco abundando en eso, podríais invertir ahora mismo en Digital Plus porque no sé si sabéis, por esa cuña publicitaria, la diferencia de audiencia que hay entre los partidos de abierto y los partidos que damos en el pago.
sea, nosotros validados por INC, por ahí recibimos un panel que es espectacular. O sea, el Barça-Madrid dio 900 y pico mil individuos que lo vieron, y vamos a ver en abierto en la Sexta el Madrid-Barça lo que da. Pues hombre, a mí me sorprende bastante, no solo eso, sino que además los abonados de Digital Plus vean más el partido de fútbol fuera de Digital Plus que en Digital Plus. Porque, coño, entonces ¿para qué me hago? Pero bueno, esas cosas, eso es así, son datos, paradojas de la vida, son paradojas. Bueno, yo diría otro ejemplo, porque también como estamos grabados no lo puedo decir, pero es absolutamente Para de grabar, ¿no? Para de grabar ahora. Vale. No, que digo que yo lo digo de broma, pero es absolutamente en serio. O sea, hay una diferencia de más de 7 millones de espectadores entre el abierto y el pavo. Entonces, bueno, eso no se termina de explicar, ¿no? Somos dos. Y bueno, pues nosotros estamos peleando por todos lados, pusimos a disposición todos los descodificadores, los casi 2 millones de descodificadores que hay en España, para que se pudiera medir la audiencia a través de la sonda. Vamos, o sea, no nos hace caso, ya podemos ser prisas o Pablo quien saca. No, de todas formas ahí influyen evidentemente dos cosas, invitados y los pares y claro, que son los dos temas. De todas formas es curioso porque cuando he comentado el tema de invitados, que es algo que se mide, pero no se reporta por decisiones, probablemente situaciones que se han dado y se han dado recientemente, sin citar nombres, yo creo que queda bastante, pues aquellos que en su momento fueron reacios a cambiar, probablemente ahora sean los grandes impulsores de ese cambio. Seguro. Entonces, te quiero decir, al final esto, y lo he dicho al principio cuando hablaba de qué es la medición o cuáles son los elementos básicos de la medición, uno es el control, es decir, que la industria, esto no sean cajas negras, sino que la industria controle, vea cuáles son los sistemas y valide esos sistemas. El segundo es el consenso, y ahí normalmente, pues yo en mi experiencia de bregar con 170 asociados, cada uno de su padre y su madre y defendiendo intereses muy distintos, pues es probablemente uno de los más complicados. Os recuerdo simplemente el EGM, que cambió su modelo básico de ser un estudio único a componerse en un estudio único y monomedias, pues llevó 2 años llevar a cabo ese cambio, y no era por un problema técnico, era por un problema básicamente político de búsqueda de ese consenso. Entonces, te quiero decir que ahí hay elementos. Y luego el tercero, que está sobre la base de todo esto, vuelvo a repetir, es ¿y quién paga esto? ¿Y quién paga esto? ¿Y quién paga esto? Que une un poco a la necesidad de lo que es el mercado, a la necesidad de recursos y la necesidad de poner en valor la industria y lo que produce esta industria. En definitiva, es a veces, como digo yo muchas veces, es repartir las miserias, y al final lo que se crea es más miseria en general para todo el mercado. Muy bien, pues ha llegado el momento de que entréis. Javier Piedrahita, nervioso porque quiere hacer su pregunta. Tranquilo. No, es que ya tanto hablar que ya me he perdido. No, pregunta, Javier, sí. No, Sí. Pregunta. No, bueno, en el caso de José Luis, quiero decir, el otro día dimos la noticia de que el New York Times, a través de Twitter, entra el 10% ya de lectores. Es decir, que es verdad que las redes sociales, es verdad que a lo mejor no dan la publicidad y el dinero que dan, pero te dan los lectores que luego sí ven la publicidad. Es decir, que sí ahí hay un modelo de negocio interesante, y eso está cambiando radicalmente. Es decir, la gente ya no compramos desgraciadamente tanto aquí el papel, pero a lo mejor estamos ahora mismo, cuando estamos aburridos, leyendo el Twitter, y ahí sí entro a lo mejor en el ABC o en marketing directo o en donde sea. Es decir, que ahí sí creo que hay oportunidades, y eso creo que es importante. Y en cuanto a la televisión, está claro que en YouTube, es que hasta las chicas que limpian vuestras casas, las chicas extranjeras, ven las novelas ya en YouTube. Es que es verdad, para que la tele ahí sí que tiene un problema grande, y yo no sé qué vais a hacer. Entonces yo me gustaría ver un poquito la realidad, ¿no? Es decir, que estáis hablando aquí de vuestros hijos, de cómo está cambiando todo, pero ¿qué vamos a cambiar de verdad? Porque tenemos que cambiar radicalmente ya muchas cosas, ¿no? El tema de las agencias, ¿qué futuro tienen? No las tuyas, la de medios, pero las agencias de publicidad sí tienen un problema de realmente, se habla ya de que si tienen algún futuro, si es que lo tienen, si van a desaparecer o no. Entonces, yo creo que deberíais de decir las cosas todavía mucho más claras. No dejen. Maxus pertenece a un grupo de comunicación donde, hay agencia. Como bien sabéis, hay 2 agencias de publicidad. Yo desde las agencias de medios, yo me estoy oyendo y os estoy oyendo. Y es que estamos hablando otra vez del convencional. Y perdonadme, eso sí que va a cambiar. O sea, si es cierto, yo no creo. El papel tiene que tener
y lo he dicho, yo no sé si el papel desaparecerá dentro de 100 años, no tengo ni idea. Muy pronto, el periódico diario muy pronto, desgraciadamente. No lo sé, Llevamos yo consumo... 150. Sí, no lo sé. No, pero o ya sea, no le puede queda, ser. no le queda Tengo tanto. claro que hay un tipo de lector que está en el papel, porque claro que hay un tipo de lector, yo también tengo, no yo tengo ni 3 ni 4, tengo solamente 2, pero consumen de una forma diferente, y eso es que es obvio, o sea, no estamos diciendo nada diferente, y ellos cuando alcanzan una edad consumirán de una forma diferente, pero lo que tampoco sé es si esas personas cuando se incorporen, yo desgraciadamente mis hijos todavía les queda mucho para incorporarse al mundo laboral, me gustaría que lo hicieran antes, pero les queda todavía recorrido, posible necesiten otro tipo de información o necesiten esas marcas que para mí Vocento no es prensa, o sea, Vocento ahora mismo tiene televisión, tiene radio, tiene digital, tiene contenido, tiene productoras con contenido, o sea, por eso digo que yo, nos estamos oyendo y estamos otra vez en la tele y en la prensa, es que no, los grupos ya no son eso. Yo tengo Digital Plus en mi casa y por el tipo de trabajo que desarrollo, pues tengo ese aparato maravilloso que se llama Plus, ¿vale? Que en mi casa no se pasa la publicidad porque vivimos de ella y hay que verla, pero que entiendo que cuando tú estás haciendo la televisión a tu carta, a tu forma, viendo lo que se hizo ayer o viendo, en mi casa se ven los partidos, que no se deja de salir a cenar ni de salir a hacer cosas, pero cuando vuelven los ven como si fuera el minuto 1, porque no saben cuál es la información. Entonces hay muchas cosas, mi hijo cuando ve la televisión tiene un ordenador portátil puesto y según lo está viendo, yo le veo con los partidos, tiene un grupo de amigos con los que está hablando. Tuiteando, hablando. Claro. Pues eso es una realidad, pero también es una realidad que cuando tiene el Marca se lo lee. Y el Marca es papel, o sea, no es otro diario. Entonces, yo creo que hay mucha evolución, tenemos mucho camino que recorrer y que tenemos que adaptarnos a esos cambios, pero no son cambios tampoco tan sumamente drásticos, ¿vale? Yo no lo creo, o sea, son cambios de evolución y hay que tenerlos, pero yo espero seguir en ese cambio también. A mí me queda también recorrido, le queda a mi hijo, pero a mí también me queda recorrido. Lo que pasa es que el problema es eso, que decimos que no son drásticos y vamos con tranquilidad española, porque somos tranquilos aquí todos, y al final nos han pillado. No, yo no creo que sea tranquilidad española, lo que pasa es que no podemos estar ni en esa punta ni en esa. Ni el que esos medios tradicionales van a continuar como están, que no es una realidad, porque es una realidad que hay el 50% de la inversión o el 40 y pico en la televisión, pero también la realidad es que ahora tenemos el 46% de la audiencia en la que podemos tener publicidad, no hay más, o sea, el resto está imposible. Y es una realidad, yo ya no sé si cuando se hizo el informe del Grupal, sabéis que se hizo mucho antes de ni siquiera conocer que el tema de cómo iba a acabar el tema de televisión, pero sí es una realidad que tenemos que buscar otras vías, ya no solamente, porque además la ley se acaba de aprobar, tenemos menos tiempo, que es real, a pesar de la incertidumbre de esa ley, hay menos tiempo, con lo cual posiblemente se encarezca más el precio y se está encareciendo más el precio, pero hay que buscar al consumidor en otro sitio. Yo no creo que tengamos que ser drásticos y ahora todo se consume en Internet, porque no todo se consume en Internet, y sobre todo yo creo que estamos empezando a consumir en esas, llamémosle 3 pantallas. O sea, yo creo que todos operamos con el teléfono, la gente joven no solamente opera con el teléfono, a mí me resulta realmente complicado en esta pantalla ver una serie de televisión, perdonadme, aun con las gafas de cerca que ya uso, pero me resulta difícil, pero posiblemente dentro de nada hay otro tipo de pantalla donde yo lo pueda ver y lo pueda realizar si tengo tiempo. Yo creo que el ordenador es una realidad ya, la utilizamos todos los días, pero muchos de vosotros entraréis, yo normalmente entro en internet en los periódicos digitales, pero tengo los 8 periódicos encima de mi escritorio y los sigo ojeando. Entonces, ahí hay una evolución y un cambio que no lo podemos hacer ya, que hay que evolucionar y irlo viendo, pero no creo que sea tan sumamente drástico ni en una parte ni en la otra. Otra pregunta. A ver. ¿Nadie por ahí? Yo le pregunto a Carmen. Venga. Carmen, no, pues vamos a hablar de las agencias, ¿no? Y ante todos estos cambios dentro de la propia agencia, de los recursos humanos que tenéis, ¿cómo se produce el engranaje entre lo digital y no digital? Y voy a llamarle convencional, entre el off y el on. ¿Cómo encaja toda esta nueva cultura y todo esto? Porque me imagino que tiene que haber una transformación, que la transformación se va haciendo paso a paso, etcétera. Pero que bueno, que en algún momento tienen que rozar, tienen que Yo creo que ya se está haciendo. Yo te puedo contar el caso de mi agencia, incluso de mi grupo. Nosotros estamos digitalizando a las agencias, que esto está muy de moda, lo de estoy digitalizando la agencia. ¿Vale? Digitalizar la agencia al final es
el anunciante quiere hablar con uno, no quiere hablar con 7, no habla con uno para la tele, con uno para la radio, con uno para tal, y hemos acostumbrado al cliente a hablar con uno para el resto de medios y con uno para el tema digital. No, un director de servicios al cliente, cualquier agencia, ya sea de publicidad o de medios, tiene que ser capaz de hablar con el anunciante, entender al anunciante, saber dónde está el consumidor, y es una labor dentro de la agencia. Yo creo que ya no se va a diferenciar. A ver, antes lo estábamos comentando en el café, esto también es relativamente nuevo. O sea, el tema digital no es un tema que llevemos los 100 años ni 20 años, estamos aprendiendo de continuo. Yo creo que cuando ahora se empiece a planificar, y muchas agencias ya lo hacen, y pongan el ABC, pondrán el abc.es, porque para mí suman contactos. Cuando pongan el mundo, pondrán el mundo.es, ¿vale? No, tenemos que enseñar a la gente, y es una labor que tenemos que hacer dentro de las agencias de medios, y es formar ese talento que tenemos en un talento mucho más multidisciplinar en los distintos medios, ¿vale? No es una tarea fácil, porque las agencias están compuestas por personas que vienen de un mundo muy convencional, pero también es cierto que este mercado es súper joven, que tenemos mucho talento joven que nos ayuda. Muchas veces les digo, sois vosotros los que tenéis que ayudarme a ver a mí los cambios, porque son ellos los que están, ya no son gente de 18 ni 17 como nuestros hijos, son gente de 27, 28, 35 que consumen, que compran coches, que tienen cuentas bancarias, pues que ellos nos ayuden a entender eso. Y nosotros tenemos que formarlos, pero también les formábamos antiguamente con las estrategias, les formábamos con otras cosas, hay que formarles en el digital. Yo creo en la integración, no creo en la dispersión entre esos medios, y creo que tenemos que formarles y en ese talento integrarles. Yo barriendo para casa, lógicamente, como lo ha hecho aquí todo el mundo, están los nativos digitales, que sigue siendo el target comercial, el 14, 25, 45, pero y los de más de 45 que no han nacido y no son nativas digitales, esos siguen consumiendo el medio tradicional, la prensa, la radio, las revistas, por supuesto la televisión española, no se van de televisión española, o de las autonómicas. A esos, como, en fin, seguimos igual, les dejamos, pasamos ya con de ellos. Perdóname, me gustaría subirte un poquito el intervalo de edad. Sobre todo porque yo ya lo he pasado hace bastante. ¿Has pasado los 45? Soy bastante digital. Soy bastante digital. Sí, pero por eso está hablando digo hasta que 45, pero y más 50, digo, más 55. Por eso digo que creo que no es un hay tema 12 de millones. extremos. Creo que es un tema de hay que seguir haciendo cosas como las hacemos, porque todavía hay gente a la que tenemos que dirigirnos de una determinada forma y no van a consumir los medios de una forma diferente, pero tenemos que ir integrando a los que ya lo están consumiendo y que los consumen de otra forma diferente. No es una labor fácil, y como siempre, estoy con Carlos, es que al final, y con todo el tema de la medición, volvemos al tema de la financiación, ¿vale? Entonces, si queremos tener ese talento, queremos tener esa gente, el convencional ya lo tenemos, ¿vale? Pero el convencional tampoco sirve. En las agencias de medio ya no solamente planificamos. Yo tenía un presidente que todavía tengo que me decía cuando quería un plan, niña, dale a la tecla, y pensaba que salía todo, no sale. O sea, ahí hay mucha labor, hay mucho trabajo, ahí están las fuentes, está Sofres, está IMC, está el consumidor. Tenemos uno de los estudios con el IF Marcas, que yo cuando lo veo a nivel internacional, súper potente para conocer no solamente lo que hacen los consumidores, sino las actitudes que tienen, cómo se comportan con las marcas, pero con marcas con nombres y apellidos. Y todo eso hay que darle un valor, ¿vale? Y esa parte de generación, pongamos a partir de los 55, que consume el medio tradicional, hay que seguirla por una vía, pero a la vez no podemos no ser conscientes que hay otra parte que ya está consumiendo esos medios. Posiblemente a mí es más fácil conseguirme ahora mismo impactarme en un soporte digital que en un soporte no digital. Entonces, es lo de siempre, ¿dónde está el consumidor y cómo llego a él? ¿Es con el evento? ¿Es con Facebook? ¿Es con...? Porque las acciones de Facebook son intrusivas depende, porque en Facebook hay grupos de anunciantes de una marca automovilística, que hay un grupo enorme en Facebook de esa marca automovilística, y lo que quiere es que le cuente cosas de esa marca y cuál es su lanzamiento y qué es lo que tienen que hacer. Obviamente, si lo que quieres contárselo a los 8 millones de usuarios de Facebook, pues lo tengo complicado, ¿vale? Porque no está para hacer campañas de imagen, pero sin embargo lo estoy contando algo que ellos quieren saber. Público más selecto. Exacto, más selecto, y además con un contenido diferente. Yo lo que no lo voy a colgar es el spot simplemente, pero el spot se lo voy a seguir dando a otra tipología de gente. Va a seguir estando a la televisión con un spot, el GRP va a seguir estando. Lo que pasa es que, bueno, pues no conseguiremos, a lo mejor no pagamos por ese GRP posiblemente. Yo creo que nosotros también tenemos una responsabilidad en ese sentido por la tele, por no
atacar todo a las agencias de medios, y la responsabilidad va a venir ahora con la Ley General Audiovisual. Nosotros siempre hemos presumido de que somos innovadores de tal, y bueno, aparentemente no lo somos tanto. Y yo creo que ahora sí es el momento, porque en el momento que te tocan ya los dineros y la reducción del espacio publicitario nos lo va a tocar. Significa que vamos a tener que agudizar el ingenio y agudizarlo mucho. Y yo creo que eso sí es responsabilidad nuestra. Cuando digo nuestra, os incluyo también, porque al final se trabaja, pero más yo creo que desde la tele. Sí, porque el contenido es audiovisual. El contenido es audiovisual. Y eso también un poco porque veas que no es todo arreglo, sino que hay también algo... Yo quería hacer un comentario al hilo de lo que mencionabas tú, Carmen. Yo soy como tú, tengo 2 hijos, y son consumidores ya nativos, pero absolutamente nativos, pero también cuando veo dónde estoy trabajando, tenemos 2.000 alumnos entre 18 y 25 años que todos los días tienen la opción allí en SIC de tener primero en papel El País, el ABC, El Mundo, lo cual para nosotros es un elemento clave e importante, pero sin embargo también en las asignaturas de teoría de la información y tal, entran a través de las .es.com para estudiar en clase y analizar en el soporte, digamos, digital, con lo cual ellos están compatibilizando. Cuando yo veo a mis hijos que vuelven a casa, yo veo a mi hijo pequeño de 15 años que le encanta ver en papel cosas que él a lo mejor ha estado previamente viéndolo en otro soporte de los que habéis estado comentando. Entonces se tiende a pensar que todo es digital, y yo no creo que sea ahora mismo un axioma tan exageradamente grande. O sea, que una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que es. Es como en las encuestas de intención política, que evidentemente siempre hemos descubierto, porque aquí no sé si hay alguien que esté en ese mundo, que de las 7 encuestas que hubo concretamente en las últimas elecciones, 6 equivocaron el triunfador. Entonces, con esto lo que quiero decir es que una cosa es el valor percibido y otra cosa que es real. Y desde SIC, por ejemplo, vemos que hay una especie de mix del que habéis estado hablando, en donde el papel y lo digital conviven en armonía. Sí, eso es ahora, es la transición, pero es que el mundo, la infraestructura nueva es digital, y eso no podemos obviarlo, y eso va a ser así. Nadie ha dicho lo contrario, Ya. Pero lo bueno es cuando tú puedes tener una percepción en donde ves todo lo que hay. Una pregunta que le hago yo al medio. ¿Tú crees que nosotros estamos más desarrollados en España o Estados Unidos en lo que respecta a la medición de audiencias en televisión? ¿En la medición de audiencias? ¿España o Estados Unidos? Tiene trampa. Tiene trampa, Ya, claro. por eso. Tiene trampa Digo seguro. España. Yo en los dos sitios hay, no, en los dos sitios están los anunciantes en los dos sitios están En Estados Unidos, solo te digo que en Estados Unidos este año por primera vez se mide la audiencia del bloque publicitario. Y no de Sport, solo del bloque. Yeah. Para contestar. Y en segundo lugar, es que no, lo digo por lo que antes decía de España, que vamos lentos y tal. En Sí, España sí. somos un tiro, lo que pasa es que nos encanta. Estamos en la cola, estamos en las colas. Nos encanta decir que somos tal, que nos gusta la fiesta, y de copas, la caña. Pero somos un tiro, de verdad un tiro, hablo de no, hablo de. Lo que pasa es que El marketing. hay que agradecer a Javier. No, ahí no estoy de acuerdo. Encima yo soy medio alemán. Ya, pero por eso te digo, Pues- o sea, que somos un tiro. Hay que- Pero los malos soy muy Sí, vamos a ver. También un comentario nada más. momentito. Un comentario nada más muy breve. Hay que agradecerle a Javier que hoy no nos ha expuesto ninguna experiencia de Alemania. Por eso le he dicho que se limitara a hacer una pregunta. Por eso me tiene aquí Le he cogido. dicho Y pregunta. que desde luego sigo oponiéndome a que hoy es todo digital, por un motivo muy sencillo, porque el mercado no ofrece infraestructuras para hacer todo digital. Hay municipios de una renta per cápita muy elevada, muy cerca de aquí, donde no tenemos elección ni a tener wifi ni a tener cables. ¿De acuerdo? Entonces, si no tenemos eso, ¿cómo vamos a ser digital? Vamos a cerrar con 2 preguntas y luego voy a hacer un pequeño resumen. La primera la va a hacer María Lizarraga y la segunda la va a hacer Ana. Se me olvidó decir que tengo Venga, presión. María, Sí, por favor. En relación a lo que se está hablando y un poco sumándome a lo que se había comentado anteriormente, y porque también tengo ganas de decir que tengo 2 hijos, al hilo de lo que Javier ha comentado, yo creo que efectivamente va muy rápido.
pero efectivamente va muy lento el dejar el consumo de otros medios. Entonces yo creo que el reto, y es importante, vamos bien, porque como estáis comentando, pues en este país no se mide peor que en otros y muchas cosas se miden mejor, pero creo que tenemos muchísimos retos de medición para poder justamente desmitificar todo eso que es lo que nosotros vemos y vivimos en Madrid, la capital de este país, y llevarlo a la totalidad de los miembros de España. Yo creo que hay una muy buena encuesta que justamente su principal valor es que el universo es la población española, que creo que deberíamos entrar y profundizar más en ella para conocer mejores los hábitos y darnos cuenta de que en 10 años, es un ejemplo, la prensa ha crecido 10 puntos de penetración, y no voy a defender yo la prensa solo, pero ha crecido 10 puntos de penetración, y no solo entre los mayores que han ido aumentando en edad, sino que ha crecido en el grupo de menores de 18 años. Yo lo veo en mi casa, con 15 años, un niño que lee el periódico como estabas comentando. Te puedo asegurar que es algo que está ahí. Entonces, creo que tenemos un reto importante, porque al final, si lo que tenemos que hacer es comunicar y encontrar a los consumidores y saber cómo encontrarlos, lo que tenemos es que tener buenas mediciones para saber en cada uno de los momentos que están con cada uno de los medios cómo debemos comunicar con ellos. Creo que eso es clave, eso es importantísimo. Cuando están en Facebook no podemos hablarles como cuando estamos en un sitio de internet en el que se está comunicando otro tipo de cosas, o como cuando estamos en una televisión en abierto, o como cuando estamos escuchando un programa de radio, de música o generalista. Entonces, tenemos un reto importante que es saber conocer y cómo integrar al individuo en la comunicación. En la línea de lo que dice Carmen, y eso es muy caro, eso hay que pagarlo, y bueno, pues en la línea de lo que estábamos hablando, las agencias se gastan mucho dinero, tienen que gastarse dinero en ello, y de alguna manera hay que volver al inicio de esta mesa, que es cómo podemos conseguir a futuro que esto, que es importante, siga desarrollándose, y digo la medición, no solo con el esfuerzo de dos partes y dos patas, que son las agencias y los medios, y que de alguna manera los que también están muy interesados, que son los anunciantes, en que se mida bien para que puedan tener una buena estrategia de comunicación, digamos que compartieran de mayor forma ese papel. Entonces, poniéndolo en valor. Poniendo en valor lo que hacen. Claro. Pero es que esa es la clave. Construyendo ese valor. Antonio. Perdóname solo una cosa al hilo de lo que decía Ángel Ruiz, que dices tú. Sí. Yo creo que hay una diferencia fundamental, por lo menos que yo percibo en el papel, en la prensa concretamente, y en internet. Cuando yo leo en la prensa, leo una editorial. Normalmente leo una editorial con una afinidad política normalmente. Y leo firmas profesionales. Es lo mismo, o sea, yo pago por eso. El papel tiene para mí un valor muy diferente a la inmediatez que tengo en la parte digital, porque no es el mismo tipo de periodismo. Y el libre, el free que tengo en el área de la prensa, para mí no tiene exactamente la misma calidad, la misma afinidad, la misma repercusión que la parte que estoy pagando. Y no lo tiene. No lo tiene. Y en las agencias de medios pasa lo mismo, vuelvo otra vez al mismo tema. O sea, si quieres el talento, la herramienta, la fuente, el ROI que todos los anunciantes nos están pidiendo, tendremos que pagar por ello. Si lo que queremos es seguir con el low cost, iremos quitando talento a esta profesión. ¿Qué ha pasado en Francia con la ley Sapin? Como no se pagan las cosas, pues al final el talento de esta profesión, se llame creativo, se llame estratégico de medios, se ha ido a otros sectores, se ha ido a la consultoría, se ha ido a otros sitios. Ahí está, es donde queramos trabajarlo. Yo creo que podemos trabajarlo, yo creo que además tenemos en este momento una asociación de anunciantes también dispuesta a trabajar con nosotros en eso, y es un camino que tenemos que hacer, que es mucho más difícil en el año 2009, 2010 y 2011, pues no sé si vamos a ver esos brotes verdes en el 2011, que cuando los veamos era más fácil, pero ahora estamos también en un momento en que muchos sectores de los anunciantes pues realmente lo están pasando, lo pasan muy mal, porque yo no tengo ninguno de mis anunciantes ha incrementado la inversión. Y os puedo decir que a todos los que utilizan la televisión en estos 3 primeros meses, mínimo el 18% del incremento del precio lo han tenido. Que también es lógico, no digo que no lo sea, pero que estamos en un momento difícil y complicado para alcanzar esos objetivos que estamos diciendo, pero que hay que seguir trabajándolos y que llegarán.
Antonio, la última. Sí, cuando hablamos de medios, es el dinero que va a los medios. La inversión publicitaria de los anunciantes a los medios. Pero los anunciantes no se gastan el dinero en los medios, en la publicidad, se lo gastan en tres cosas distintas. Su objetivo no es gastarse dinero. La industria publicitaria tiene como objetivo que canalicen a través nuestra ese gasto. Pero ellos no quieren gastarse dinero. Ellos quieren construir marcas. O quieren fidelizar clientes. O quieren adquirir clientes. Son tres objetivos totalmente distintos. Totalmente distintos. Y yo me atrevo a hacer una puntualización como profesional veterano de la publicidad que soy, y es que en el mundo de adquisición de nuevos clientes, o sea, adquirir nuevos clientes no es un click-through. Adquirir un nuevo cliente es que se apunte a Canal Satélite, o que compre un Legalitas, o que me compre un seguro de línea directa. En ese mundo de adquisición de nuevos clientes, que por cierto, invaden nuestras emisoras de radio, ahí las agencias de medios, como yo las conozco, aportan relativamente poco. Siento decirte dos cosas. Primero, quiero decir, ¿por qué motivo? No he concluido, perdona. Porque tenemos, a diferencia de Estados Unidos, o de Alemania, o de Francia, o de Inglaterra, tenemos lectores anónimos. No los tenemos identificados. No se nos olvide que en esos otros países grandes como nosotros hay una gran tradición de que la prensa siempre ha tenido sus suscriptores. El 80% de la prensa se reparte por correo, no en el día, no a través de Boyacá y los maravillosos kioscos especiales. En España tenemos audiencia anónima y creo que eso es uno de los grandes problemas por los que las agencias de medios no logran aportar valor en esa necesaria segmentación para poder ser eficaces en la planificación de campañas de adquisición. No sé, la gastar no me gusta, perdóname, creo que los anunciantes invierten, ¿vale? Esa para mí la primera. La segunda, me has puesto ejemplos de clientes de respuesta directa. Y creo que las agencias de medios también hemos evolucionado en eso. Creo que tenemos herramientas de respuesta directa capaces de cruzar al individuo, capaces de llegar al lead y capaz de llegar a la venta. O sea, si hay en algún sitio que podemos ver el rol real, una es la parte digital y la otra son ese tipo de anunciantes. Hay modelos econométricos que desarrollamos. Los modelos econométricos al final es una máquina que dependerá del cliente que tengas y del objetivo que tengas. Harás un determinado modelo para el de línea directa, un modelo determinado para un sector de coches y un modelo determinado. Precisamente por eso, en las agencias de medios sí que tenemos ese tipo de investigación. Por eso me extraña que me digas que no hemos dado ese paso. Es que ese paso ya lo hemos dado y además lo hemos dado hace años, ¿vale? Esa parte no lo entiendo, perdóname, porque creo que sí hemos aportado en ese tipo de metodología un acercamiento a ese ROI que nos están pidiendo los anunciantes. Pues no, desconozco, perdonadme, si yo trabajo en una red multinacional, es WPP, y creo que independientemente que haya lectores y que haya más suscriptores, obviamente decir que en Estados Unidos hay suscriptores, que los medios en Estados Unidos nacieron desde la suscripción, ¿vale? Pero creo que también tienen lectores, telespectadores, oyentes anónimos, muchos. No tengo aquí un dato, pero creo que los hay. Yo el 20, 80, 80, 20. No lo creo, ¿eh? No sé si me podéis ayudar en eso, pero yo te puedo decir, por ejemplo, que el periódico de más difusión en Alemania, que es el Bild Zeitung, aquí tenemos 30.000 puntos de venta en toda España, más o menos. El Bild Zeitung tiene más de 100.000 puntos de venta. La mayoría de sus compradores son compradores directos. Pero bueno, sería meternos, venir al próximo foro, que es de los medios, y hablamos. Luego voy a venir. Vaya cuñas que hacen. Bueno, yo a este momento, y para no hacerlo más largo, porque teníamos el compromiso de terminar a las 7, quiero cerrar un poco el tema con unas conclusiones. La primera sería que las agencias de medios dentro del cambio consideran fundamental poner en valor ante el anunciante todo lo que están haciendo.
y que además debe ser así, porque mientras no lo pongan en valor no lo van a poder cobrar. Segundo, que la remuneración, independientemente de que se remuneren de los medios, porque se van a remunerar sí o sí, en cualquier caso debería cargarse hacia los anunciantes, porque sería la mejor manera de que reconocieran el valor de las cosas que están haciendo. Tercero, que nos estamos metiendo en este momento en muchos territorios que tienen muchas ventanas y que detrás de cada ventana hay mucha gente, y no siempre está la misma gente detrás de cada ventana, y no en cada momento está la misma gente. Por lo cual, lo que habría que hacer es algo muy sencillo, que es poner la comunicación, en este caso la comunicación publicitaria, en las circunstancias de tiempo, formato y momento que el anunciante y lugar que el anunciante requiera. Es decir, la relación espacio-tiempo está rota y ahora hay que ir a otro lado. Y me da igual ponerlo en papel a un señor que solo lea papel, o ponerlo en el móvil a una persona que solo utiliza el móvil, pero yo no puedo despreciar ni al del papel ni al del móvil. Tengo que darle a cada uno lo que quiere. Por eso la individualización del usuario, el conocimiento del usuario, aunque no lo conozcas con nombres y apellidos, es fundamental. Y eso serían las conclusiones de lo que hemos venido hablando a lo largo de esta tarde. Anunciaros que para el próximo foro, que es el foro de los medios, no sé qué fecha tiene Miguel Ángel, pero estará en un próximo día, no lo sé. Hablaremos de la ley audiovisual y diremos, por ejemplo, que dice Rafa muy alegremente que no sé quién ha dicho que tienen menos tiempo, pero hay 20 minutos de publicidad en una hora, que es un tercio del tiempo. Bueno, lo que significa de entrada un tercio de ahorro en producción. Porque, claro, porque lo que es publicidad, incluida autopromoción, es producción ajena, que no están metidos los patrocinios en esos 20 minutos. No, con lo cual nos podemos ir preparando, y de eso y otras muchas cosas hablaremos en el próximo foro. Gracias por vuestra asistencia.